la viene a atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando y estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Bienvenidos hermanos, una noche más de reunión. Es muy lindo para nosotros estar acá participando, alabando a Dios. Es un momento que disfrutamos mucho. Hoy nos acompañan Meli y Nico detrás de cámara. Y bueno, tenemos habilitado el chat en YouTube ahí, donde ustedes pueden comentar, pueden saludar, pueden decir bienvenidos a las personas que no conozcamos e incorporarlos a nuestra comunidad evangélica. ¿Cómo no? Gracias, Nano. Y para seguir cantando, me gustaría que tengamos un tiempito leyendo un versículo en la Biblia que se encuentra en Efesios 3, 20 al 21. Vamos a leer. Y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me gustó este versículo para que comencemos a cantar y recordemos a quién estamos cantando, a este Dios poderoso, a este Dios grande, fuerte, a este Dios que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos llegar a entender. Así que te pido que nos estés acompañando en las siguientes canciones. El Rey de majestad.
asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Señor,
Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Bien, y de esta manera damos lugar a Emilio, que en esta oportunidad nos va a traer la palabra de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría para mí y una gran responsabilidad también poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando y con claridad, Señor, nos digas aquellas cosas que tienes para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La maldad en el reino de Judá había alcanzado límites increíbles. La ley, la Torá, era ineficaz totalmente, o mejor dicho, estaba debilitada, estaba sin fuerzas, porque los jueces injustos y corruptos no la hacían cumplir. En medio de toda esta situación tan difícil, el profeta Habacuc, que amaba a su pueblo, estaba muy triste, estaba muy dolido y se quejaba ante Dios. ¿Por qué se quejaba? Se quejaba por la perversidad, la violencia y la injusticia generalizada que reinaban en Judá. También se quejaba por los muchos robos y los desórdenes de toda clase que sufrían diariamente. Pero, según él, Dios parece no oír ni darse cuenta de las cosas que estaban sucediendo. ¿Por qué tu silencio, Señor? ¿Por qué no haces nada?, decía. Es evidente que Habacuc estaba más preocupado por la no intervención de Dios en aquella situación que por la falta de arrepentimiento de Judá, su propio pueblo. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 1,
versículos 2 al 4, leemos lo siguiente. Yo voy a leer otra versión distinta a la que va a salir en la pantalla. ¿Por cuánto tiempo debo clamar pidiendo ayuda antes que oiga? Clamo a gritos y es en vano, no hay respuesta. Socorro, grito, pero nadie me responde ni me viene a salvar. ¿Debo por siempre ver pecado y pesar a mi alrededor? La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos y el soborno y el engaño se han generalizado. Qué panorama, ¿verdad? Qué panorama. Créanme, hermanos, que yo no tomé esta lectura de ningún diario nacional actual ni de ningún medio de comunicación opositor. Créanme que todo parecido con nuestra realidad, esto es pura coincidencia. Como dijimos, Habacuc se quejó a Dios porque, según él, ya había clamado muchas veces, y el Señor no se daba por enterado. Así que el profeta está cargado, está angustiado, porque él ama a su pueblo y sufre al verlo en esas condiciones. La tensión que padecía en ese momento era enorme y evidentemente iba en aumento. Es que, como siempre, el enemigo sabe a quién atacar, sabe cómo proceder para desanimar, destruir, debilitar a aquellos que tienen un cierto liderazgo, especialmente el liderazgo espiritual. Pero entonces Dios le responde a Habacuc después de esta queja que él presenta, y eso lo podemos leer en el capítulo 1 de Habacuc, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios le está diciendo, tanto a Habacuc como a quienes después escuchan lo que Habacuc comparta, presten mucha atención y asómbrense, porque voy a hacer algo, estoy haciendo algo, pero no, ustedes ni se lo pueden imaginar, y cuando lo haga van a quedar totalmente estupefactos. ¿Qué estaría Dios por hacer? ¿Qué pensaba Dios hacer? Y ahora voy a leer los versículos 6 al 10, también del capítulo 1, voy a leerlo en otra versión. Dice: Estoy levantando una nueva potencia en el escenario mundial, los caldeos, nación cruel y violenta que marchará por el mundo haciendo conquistas. Son notables por su crueldad, hacen lo que quieren y nadie puede intervenir. Sus caballos son más veloces que leopardos, el pueblo fiero más feroz que los lobos al anochecer. Sus jinetes se mueven orgullosamente cabalgando desde tierras distantes. Como águilas se abalanzan a arrebatar la presa. Toda oposición se diluye ante el terror de su presencia. Toman cautivos como puñados de arena. Se burlan de príncipes y reyes. Se ríen de los fuertes. Sencillamente hacen un terraplén de tierra contra sus muros y los capturan. Así de terrible eran los caldeos. Y yo recuerdo cuando estudiaba Historia Antigua en el Colegio Nacional, y estudiábamos a los caldeos, y una de las cosas que me quedó grabada era esa, que eran guerreros crueles, sanguinarios, insensibles, que donde entraban destruían todas, pero incluida también la gente. La pregunta es, pero ¿será cierto que Dios pretendía hacer semejante cosa con Judá?
¿Eso era posible? Y sí, era posible. Sí, Dios lo iba a hacer porque Él tenía un propósito. Su propósito era reprender duramente al pueblo para que entonces recapacite, se arrepienta y se vuelva a Él. A lo largo de su historia, Israel había pasado por duras disciplinas, las cuales se repetían cíclicamente. Nosotros miramos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que esto es así. ¿Pero por qué? Ellos hoy amaban a Jehová, adoraban a Jehová, prosperaban, había paz, todo estaba bien, pero de pronto empezaban ya a alejarse de Dios. Dejaban a Dios y buscaban otros dioses. Entonces Dios enviaba profetas, avisaba, advertía, y como ellos no oían, entonces Dios hacía que fueran al exilio, que fueran perseguidos, etc., hasta que se arrepintieran. Pero el propósito de Dios era el mismo, que vuelvan otra vez a Él. Y esto se repitió muchísimas veces a lo largo de la historia. Y ahora le estaba pasando a Judá. Nosotros sabemos que Dios trata con el hombre en forma individual, ¿verdad? Pero también lo hace con países y también lo hace con el mundo entero. Hoy nuestro país y el mundo entero están lejos de Dios. De hecho, muchos ya lo han sacado del medio porque Dios molesta. Dios molesta a muchas personas, Dios molesta a muchas naciones, a muchos gobiernos. Sin dudas, hermanos, las cosas que están pasando en este tiempo son permitidas por Dios. Nada sucede sin el permiso de Dios. Y son un llamado del Señor para que el ser humano reaccione, para que el ser humano le escuche y arrepentido se vuelva a Él. Hay propósito de Dios detrás de todo esto que sucede. Y porque Dios es soberano, los métodos que Él utiliza para llamar al hombre otra vez son muy variados. Volviendo al Antiguo Testamento, podemos recordar, por ejemplo, cómo Oseas menciona los lazos de amor. Con lazos de amor os atraje, decía Dios a través de Oseas. Pero también utiliza profetas que anuncien, que adviertan, predicadores en otros tiempos. Usa manga de langostas, usa pestes también, y hasta puede permitir que un microscópico virus devenido en pandemia aterrorice y humille a toda la humanidad, llamando así y esperando una vez más que el hombre se vuelva a él. En el caso de Judá, utilizó a los crueles y a los impíos caldeos, como hemos leído. Ante esa realidad que se avecinaba, Habacuc se angustió mucho más todavía. Él no comprendía por qué Dios iba a utilizar a esa nación impía, a esa nación pagana, sedienta de sangre, para disciplinar a Judá, si al fin Judá era más justa que los caldeos. Así que realmente sorprendido, confundido, triste, se dijo lo siguiente, capítulo 2 de Habacuc, versículo 1. Subiré a mi atalaya ahora y esperaré la respuesta que Dios dará a mi queja. En su tristeza, en su confusión, en su dolor, esperaba, algo así como una explicación de parte de Dios, y se aparta a un lugar tranquilo, retirado, a esperar una respuesta de Dios. Y Dios le responde. Dios le responde confirmándole que todo lo que había dicho ciertamente iba a suceder. Se tardará un poco, le dicen, pasará un tiempo, pero se va a cumplir
al pie de la letra. Le dice también, y esto le produce un cierto alivio, que tanto él como el remanente fiel del pueblo serían preservados cuando lleguen estas aflicciones. Supongo que Habacuc se habrá preguntado cómo lo va a hacer o qué tendrían ellos que hacer para ser preservados de aquel mal tremendo que Dios había anunciado. Y es cuando Dios pronuncia una de las declaraciones más sublimes de las Sagradas Escrituras, y es en el capítulo 2, versículo 4, la segunda parte del versículo. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? Justos son todos los que creen a Jehová, todos los que confían en Él plenamente, siempre, en toda circunstancia. Y dice que ese justo vivirá, triunfará, si su fe persevera hasta el fin, sin dudar lo que Dios había dicho, que Dios va a ser fiel consigo mismo, cumpliendo su palabra de preservar al justo. Fe en este texto significa adoptar la palabra de Dios y actuar en consecuencia, actuar de acuerdo con ella, simplemente porque es la palabra de Dios. Simplemente por eso. Es creer lo que Dios dice simplemente porque Dios lo dice. Fe es la actitud constante de confianza inconmovible en Dios. Quiero repetir esta frase porque cada palabra vale, es fuerte. Fe es la actitud constante de confianza inconmovible en Dios. Este tipo de fe, este tipo de confianza, genera una gran reserva de fuerza moral y de fuerza espiritual. Entonces, el justo, el fiel, se salvará de la ruina apoyado y sostenido en ese tipo de fe. Vivirá en el sentido de disfrutar plenamente del favor de Dios con beneficios temporales o sin beneficios temporales. ¿Sí? O sea, va a disfrutar del favor de Dios, sea que Dios le conceda beneficios temporales o no se los conceda. Vivir por fe es construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. Es vivir como viendo al invisible. Es estar dispuestos a aceptar todo lo que Dios dispone. Es estar dispuestos a sufrir la pérdida de todo si fuese necesario. A esta fe se refiere cuando habla de el justo por su fe vivirá. Después de esto, Habacuc comprende que lo único perdurable en un mundo que es inestable y que es perverso es el carácter de las personas. Solo perdurará la fe que produce fidelidad. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Fe que se mantiene en el tiempo es fidelidad y se mantiene a pesar de todo. Tenga beneficios, como decíamos recién, temporales o no los tenga. Dios también le hace saber a Habacuc aquí que los caldeos van a recibir la paga que se merecen. Así como hay recompensas por la fe, hay retribución, hay paga, hay consecuencias en todos los tiempos por el pecado de haber sacado a Dios del medio, por desoír a Dios, por desobedecer a Dios. El hombre se ha envanecido y disfruta independizándose de Dios. Por lo tanto, recibirá su retribución, sea un individuo, sea un gobierno, sea un país, o sea, toda la humanidad.
La respuesta de Dios a Habacuc concluye en el capítulo 2, versículo 20. Allí leemos: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Releo: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Se demanda un silencio universal. Podemos imaginarlo siquiera, un silencio universal. Dios está en su santo templo, que es el cielo infinito, con sus estrellas, con sus planetas, con sus cometas. Todos ellos deben hacer silencio. Y la tierra y todo lo que habita en ella también ha de hacer silencio. El majestuoso Dios, desde el asiento de su poder y de su autoridad, está pronto para cumplir sus propósitos. Cumplirá con la retribución que merecen Judá, los caldeos y todos los que ignoran su nombre. El silencio será de sumisión, de reverencia y de fe por parte de los fieles, y será de pasmo y terror de parte de quienes no lo son. En el capítulo 3, Habacuc eleva una oración a Dios porque al fin comprende que Dios no se ha olvidado de Judá, como tampoco se olvida de nosotros hoy, hermanos. Dios no se olvida de sus hijos. Habacuc entiende que las terribles medidas que Dios tomará son para disciplinarlos con el propósito de hacerles volver a Él, porque les amaba, porque les ama, porque nos ama. El panorama que rodea a Habacuc no era nada alentador, como tampoco lo es hoy. Sin embargo, el profeta escribe unos versículos maravillosos, los cuales reafirman su total confianza en el Dios de su salvación. Y esta es una de las confesiones más emocionantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ese aunque que está ahí comenzando el versículo 17 es clave. Pase lo que pase, dice Habacuc, me suceda lo que me suceda, tenga o no tenga, yo con todo me voy a seguir alegrando en Jehová, me voy a gozar en el Dios de mi salvación, quien es mi fortaleza. Hermanos, en una de mis prédicas anteriores afirmé que estábamos siendo probados y hoy pienso lo mismo, no me cabe ninguna duda. Se trata de una prueba extensa, individual, también es colectiva y también es mundial. Yo no sé lo que nosotros como individuos, como país, como humanidad toda, debamos soportar todavía. Vemos que los contagios y las muertes continúan. Vemos que en muchas partes las pérdidas de empleo va creciendo. Podemos preguntarnos si habrá más ajustes, y yo creo que sí. La corrupción, la injusticia, la violencia se ve por todos lados. Podemos preguntarnos si habrá más guerras, y hace poco comenzó otra o recomenzó porque ya había estado antes. Es obvio
que Dios está esperando el arrepentimiento de los seres humanos que le ignoran y que le rechazan. Es claro y no hay dudas que Dios retribuirá a cada uno lo que le corresponda. Ciertamente la justicia de Dios se aplicará 100%, a diferencia de lo que ocurre con la justicia humana que nos avergüenza día tras día. Hermanos, pase lo que pase, recordemos que el justo por su fe vivirá, por su fidelidad a Dios vivirá. Venceremos en esta prueba si perseveramos confiando en Dios hasta el fin. Nada sucede sin que Dios lo permita, así que hermanos, mientras esta prueba continúa, velemos y oremos para no flaquear en la fe. Intercedamos los unos por los otros, lo necesitamos. Clamemos por los que no tienen a Cristo, ellos lo necesitan. Lloremos en oración rogando por nuestros gobernantes y por nuestra patria, también lo necesitan. Tomemos plena conciencia de que Dios está en su trono, Dios está en su santo templo, sobre todo, alto y sublime, y humillémonos en silencio, inclinémonos ante Él para adorar la hermosura de su santidad. Magnifiquemos su gracia, su poder y su bondad. Esperemos con esperanza, calma y paz en el corazón que Él cumpla con sus propósitos, porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invito a leer juntos otra vez los versículos que leí recién, van a ser puestos aquí en la pantalla, capítulo 3, versículos 17 al 19, yo leo desde aquí, nos sumamos todos, cada uno desde sus hogares. Comenzamos versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Oramos, hermanos. Señor, eres magnífico, eres maravilloso, todopoderoso, eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú llamas con lazos de amor, tú adviertes, tú avisas. Gracias, Señor, porque a tus hijos los vas a preservar, vas a cuidarlos y ayúdanos para poder mantener esta fe que a ti te agrada, esta fe transformada en fidelidad constante. Señor, que aunque pasemos por cosas mucho más difíciles todavía, no reneguemos de ti, no tengamos miedo, no dudemos, sino, Señor, que podamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a tus promesas, a ti mismo porque eres fiel y cumples todo lo que has dicho. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre y confiamos plenamente en ti. Ayúdanos para que no decaiga nuestra fe, sino que pueda seguir creciendo cada vez más sólida. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré